En 2007, una niña de 3 años llamada Madeleine McCann desapareció de un apartamento en Praia da Luz, Portugal. Lo que debería haber sido una carrera contrarreloj para encontrar a una niña desaparecida, rápidamente se convirtió en algo completamente diferente. Desde las primeras horas, este caso ya no se trataba solo de localizar a una niña. Se convirtió en una saga geopolítica, un enredo de gobiernos, estrategias mediáticas e intereses institucionales. La desaparición de Madeleine fue la chispa, pero lo que siguió reveló una historia mucho más oscura, una en la que la verdad parecía menos importante que la protección y la justicia menos urgente que las apariencias. La promesa inicial sonaba convincente. Los funcionarios declararon: "Estamos absolutamente comprometidos a averiguar qué le pasó a Madeleine McCann". Hablaron de colaboración entre investigadores portugueses, autoridades británicas e incluso detectives privados. Sobre el papel, 3 naciones diferentes combinarían sus fuerzas para descubrir la verdad. Sin embargo, 17 años después, a pesar de millones en financiación, la saturación mediática internacional y varios sospechosos nombrados, nadie ha rendido cuentas. Los expedientes oficiales permanecen abiertos, pero el rastro de la justicia parece deliberadamente frío. Así que la pregunta persiste. Ya no es: ¿quién se llevó a Maddie? Esa pregunta ha sido ahogada por años de declaraciones contradictorias, jurisdicciones en conflicto y posturas políticas. La verdadera pregunta ahora es: ¿quién se aseguró de que el mundo nunca supiera la verdad? ¿Fue esto simplemente un caso mal gestionado o fue algo mucho más deliberado? ¿Un encubrimiento construido por las mismas instituciones encargadas de la justicia? Desde el principio, la investigación cargó con el peso de 3 naciones, cada una con su propia agenda. Portugal, donde ocurrió el crimen, debería haber tenido el control principal. Gran Bretaña, hogar de la familia McCann, ejerció influencia política y poder mediático. Alemania, años después, reclamó autoridad al nombrar a su propio principal sospechoso. Cada uno entró en la narrativa con promesas de cooperación, pero la cooperación pronto se disolvió en rivalidad, secreto y control fragmentado. El resultado fue un triángulo de jurisdicción en el que ninguna parte trabajó realmente unida, y todas tenían más que perder que encontrar. El papel de Portugal estuvo marcado por el fracaso. Su fuerza policial, la policía judiciaria, respondió tarde y sin asegurar la escena del crimen. Las pruebas clave se vieron comprometidas antes de ser recogidas. Las declaraciones de los testigos eran inconsistentes, pero no hubo una reconstrucción sistemática. Portugal tenía la autoridad legal, pero rápidamente perdió credibilidad. El papel de Gran Bretaña, por otro lado, se definió no por el rigor forense, sino por el dominio narrativo. Los tabloides británicos retrataron a los McCann como víctimas compasivas, mientras que el gobierno del Reino Unido bloqueó el acceso a registros críticos, datos telefónicos, registros financieros, archivos médicos, que podrían haber aclarado cronogramas y sospechas. Mientras tanto, Alemania, años después, se adelantaría con un supuesto avance. Un delincuente convicto llamado Christian Bruckner. Prometieron respuestas, pero 4 años después de anunciarlo como el principal sospechoso, no se han presentado cargos y no se ha producido ninguna prueba forense. En cambio, excavaciones y búsquedas de alto perfil captaron las cámaras del mundo, ofreciendo la apariencia de progreso sin sustancia. Esto no es simplemente la historia de una niña desaparecida. Es un estudio de cómo los gobiernos, cuando se ven acorralados entre la verdad y la imagen, elegirán esta última. Se trata de cómo la diplomacia internacional, la manipulación mediática y la compartimentación legal pueden enterrar pruebas más profundamente que cualquier tumba. Cada vez que surgían nuevas pistas, ya fueran perros detectores de cadáveres señalando la muerte dentro del coche de alquiler de los McCann o científicos forenses ofreciendo análisis de ADN avanzados, la respuesta no era la urgencia, sino la evasión. Los hallazgos que encajaban con la teoría oficial del secuestro fueron amplificados. Los hallazgos que la contradecían fueron discretamente ignorados. No se buscó la justicia.
se estaba protegiendo una narrativa. 17 años después, el caso se ha vuelto menos sobre Madeleine y más sobre los sistemas que la rodeaban. Sistemas que le fallaron no una, sino repetidamente. Sistemas que priorizaron la reputación nacional sobre la verdad. Sistemas que trataron la opinión pública como más importante que las pruebas. Y por eso esta historia sigue sin resolverse. Porque para responder a la verdadera pregunta, para confrontar lo que pudo haber sucedido en el apartamento 5A, se requeriría admitir que las instituciones más poderosas del mundo decidieron mirar hacia otro lado. Y quizás ese siempre fue el objetivo. Cuando los investigadores finalmente entraron en el apartamento 5A del Ocean Club Resort, el espacio debería haber sido una escena del crimen sellada. En cambio, ya era una zona comprometida. En esas cruciales primeras horas después de que se denunciara la desaparición de Madeleine, docenas de personas, amigos de los McCann, personal del resort, vecinos curiosos, incluso agentes de policía de la PSP local, habían entrado y salido. No se había establecido un perímetro forense, no se llevaba un registro de quién había entrado. Cada huella corría el riesgo de borrar otra. Cada toque corría el riesgo de destruir un rastro de verdad. Lo que podría haber sido la base de la justicia desde el principio quedó reducido a escombros. La Policía Judiciaria, la Policía Criminal Nacional de Portugal, cometió errores básicos que perseguirían el caso para siempre. No hubo un mapeo inmediato del apartamento, ni bocetos detallados que registraran la distribución, ni una recolección sistemática de objetos como juguetes, mantas o ropa que pudieran contener ADN. Las ventanas y puertas no se hisoparon correctamente. Fibras, cabellos o posibles células de piel que podrían haber contado una historia fueron barridos en el caos. La ventana del dormitorio, por la que supuestamente habría entrado un secuestrador, no mostraba señales de entrada forzada. En cambio, parecía recién limpiada, con solo las huellas dactilares de Kate McCann visibles. Las oportunidades forenses que podrían haber aclarado si Madeleine fue secuestrada, murió dentro o se fue por otra ruta, se desperdiciaron. Aún más preocupante fue lo que sucedió después. A pesar de sus fallos, la policía portuguesa mantuvo la jurisdicción oficial. Tenían el derecho legal de dirigir el caso, pero su credibilidad se estaba evaporando en tiempo real. En un año, la investigación se cerró por falta de pruebas. Los archivos se archivaron, pero la verdadera autoridad se esfumó. Portugal siguió siendo el propietario nominal del caso, pero el control era cada vez más simbólico. Los medios internacionales convirtieron sus errores en titulares. La policía del país se convirtió en chivos expiatorios de un caos que, en realidad, fue compartido por todas las partes. ¿Qué significaron estos errores para la investigación misma? Primero, las horas doradas se habían esfumado. En los casos de niños desaparecidos, las primeras horas a menudo deciden si un niño es rescatado vivo o se pierde para siempre. Todos los expertos están de acuerdo. La ventana de oportunidad es estrecha, frágil e irreemplazable. En este caso se desperdició. Cuando se intentaron los procedimientos forenses formales, la escena había sido tocada, alterada y limpiada por demasiadas manos para ofrecer certeza. Segundo, significó que controversias posteriores sobre declaraciones de testigos, sobre cronogramas, sobre posibles sospechosos, no tenían un ancla forense sólida. Sin pruebas fiables de la escena del crimen, los investigadores dependerían para siempre de recuerdos, contradicciones y especulaciones. Vale la pena preguntar, ¿qué habría pasado si la escena hubiera sido debidamente sellada? ¿Qué habría pasado si solo hubieran entrado oficiales forenses capacitados? ¿Qué habría pasado si cada elemento hubiera sido fotografiado, embolsado y catalogado desde el primer momento? ¿Podría haberse determinado el destino de Madeleine con claridad? ¿Podrían haberse respondido definitivamente las preguntas sobre si salió de ese apartamento viva o muerta? Nunca lo sabremos. Y esa ausencia no es solo un defecto técnico, es una herida que ha moldeado la narrativa desde entonces.
Los errores de Portugal dieron espacio para que otras potencias intervinieran. Ya en 2008, el gobierno y los medios británicos habían tomado el protagonismo. Los archivos policiales de Portugal se mantuvieron, pero su influencia se redujo. En lugar de liderar, se convirtieron en actores secundarios en su propio caso. Sus fallos permitieron que otros reclamaran el control, pero esos otros tenían sus propios motivos. Gran Bretaña se adelantó no con avances forenses, sino con control narrativo. Alemania, años después, se adelantaría con un sospechoso, pero sin cargos. Para Portugal, la mancha fue permanente. El apartamento que debería haber sido la base de la verdad se convirtió, en palabras de analistas posteriores, en un símbolo de colapso sistémico. Los expertos lo calificaron de ruptura total del protocolo básico. 17 años después, los especialistas forenses todavía señalan el apartamento 5A como uno de los ejemplos más catastróficos de cómo el mal manejo de una escena del crimen temprana puede condenar una investigación. Y así se rompió el primer eslabón de la cadena. Madeleine desapareció. Las pruebas no lo hicieron, pero el sistema no pudo protegerlas. De ese fallo, cada etapa posterior del caso sufriría. Porque sin un comienzo fiable, ¿cómo se puede confiar en un final? Si la debilidad de Portugal fue el fracaso forense, la fuerza y el peligro de Gran Bretaña fue el control de la historia. Desde los primeros días, la prensa británica saturó al público con retratos compasivos de Kate y Gerry McCann. Los titulares de los tabloides los pintaban como padres ejemplares, devastados por una pérdida inimaginable. Las fotografías de su dolor llenaban las portadas. Las cadenas de televisión emitían actualizaciones diarias, a menudo con los McCann en el centro. Para el mundo, se convirtieron no solo en una familia de luto, sino casi en símbolos nacionales de inocencia y tragedia. Pero debajo de esa riada de simpatía había algo más calculado. El gobierno y los medios británicos no solo informaban, estaban gestionando. Cuando la policía portuguesa solicitó información crítica, registros telefónicos, detalles bancarios, incluso los expedientes médicos de Madeleine, las solicitudes fueron denegadas. No se ofreció ninguna justificación transparente. La negativa en sí misma era el mensaje. No se permitiría el acceso a los datos privados de los McCann, ni siquiera si eso significaba paralizar la investigación. La verdad forense fue bloqueada en la frontera. La influencia política profundizó la división. El entonces primer ministro Gordon Brown contactó personalmente a funcionarios portugueses, instándoles a permitir que Gerry McCann publicara una descripción del sospechoso basada en el avistamiento de Jane Tanner, un avistamiento que muchos investigadores consideraron débil y poco fiable. Al eludir la autoridad policial, la intervención de Brown convirtió un vago relato de un testigo en una narrativa pública. Ya no se trataba de pruebas, se trataba de imagen. Gran Bretaña había entrado en el caso no como un aliado neutral, sino como un actor poderoso que moldeaba la dirección. El símbolo más visible de este cambio fue Clarence Mitchell, antiguo director de monitorización de medios del gobierno en Downing Street. Mitchell se convirtió en el portavoz de los McCann. Su tarea no era investigadora, era narrativa. Gestionaba entrevistas, filtraba el acceso a la prensa y se aseguraba de que las teorías alternativas, cualquier cosa que sugiriera negligencia o algo peor por parte de la familia, fueran minimizadas. Con la guía de Mitchell, los McCann tuvieron lo que ningún otro padre en una tragedia similar había tenido: un brazo de relaciones públicas respaldado por el Estado. Y funcionó. La percepción pública se inclinó abrumadoramente a su favor. Las donaciones se vertieron en el fondo Find Madeleine. Políticos, celebridades y líderes religiosos expresaron su apoyo. Aquellos que cuestionaron la narrativa del secuestro a menudo fueron tildados de crueles o conspiradores. En el Reino Unido, se hizo casi imposible plantear hipótesis alternativas sin ser acusado de atacar a unos padres en duelo. Sin embargo, las contradicciones persistieron. ¿Por qué el Ministerio del Interior se negaba a compartir datos básicos que podrían confirmar o negar cronogramas clave?
¿Por qué se permitió que la dudosa descripción de un solo testigo dominara la búsqueda de un sospechoso? ¿Por qué se invirtió tanto capital político en proteger a los McCann en lugar de exponer la verdad? Una respuesta reside en la reputación. La desaparición de una niña británica en el extranjero había captado la atención mundial. Para el gobierno del Reino Unido, lo que estaba en juego no era solo encontrar a Madeleine, sino preservar la imagen de los ciudadanos británicos como víctimas, nunca como sospechosos. Admitir lo contrario arriesgaría un bochorno diplomático y una indignación nacional. Controlar la narrativa significaba proteger no solo a los McCann, sino la propia posición de Gran Bretaña. Las consecuencias para la investigación fueron devastadoras. Las autoridades portuguesas, ya tambaleantes por su mal manejo de la escena del crimen, se vieron socavadas a cada paso. Sus sospechas, incluso cuando se basaban en pruebas, fueron desestimadas como incompetencia o parcialidad. El encuadre mediático hizo casi imposible que persiguieran pistas incómodas sin enfrentarse a la condena internacional. Para 2008, Portugal estaba efectivamente marginado. Gran Bretaña, a través de la saturación mediática y la fuerza política, había tomado el volante. Pero aquí radica la paradoja. La nación que más clamó por justicia también retuvo los mismos datos que podrían haberla proporcionado. Registros telefónicos que podrían aclarar movimientos, extractos bancarios que podrían rastrear gastos, expedientes médicos que podrían proporcionar contexto, todo encerrado. Para los investigadores era como intentar resolver un puzzle mientras una pieza, la pieza central, estaba deliberadamente oculta. Este fue el papel de Gran Bretaña: proteger, gestionar y controlar. Mantuvieron los ojos del mundo fijos en la imagen de unos padres de luto, mientras se aseguraban discretamente de que las preguntas más profundas y difíciles nunca llegaran a los tribunales. No era justicia, era teatro, y mientras Gran Bretaña contaba su historia, el mundo la creyó. Pero la creencia no es verdad, y en las sombras de esa narrativa cuidadosamente gestionada crecía otro silencio. El silencio de las pruebas ignoradas, las voces suprimidas y las posibilidades borradas. En junio de 2020, las autoridades alemanas saltaron a la palestra con un audaz anuncio. Habían identificado a un nuevo principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann. Su nombre era Christian Bruckner, un delincuente sexual convicto de nacionalidad alemana que había vivido intermitentemente en el Algarve entre 2000 y 2017. A diferencia de las pistas anteriores que se susurraban o filtraban, esta venía con autoridad. Los fiscales alemanes declararon públicamente que creían que Madeleine ya no estaba viva y que estaban tratando el caso como un homicidio. Para un mundo sediento de respuestas, parecía un avance. Los titulares estallaron. La esperanza se encendió. Pero entonces sucedió algo extraño. Nada. Han pasado 4 años desde ese anuncio. Bruckner permanece en prisión por cargos no relacionados, pero nunca se ha presentado una acusación en relación con Madeleine. Ningún tribunal ha escuchado pruebas en su contra. No se ha preparado ningún juicio. En cambio, lo que Alemania ha ofrecido son operaciones de búsqueda muy publicitadas, cubiertas ampliamente por los medios internacionales, pero sin producir resultados físicos. En 2023, la policía rastreó una presa en Portugal. En 2024, excavaron otra zona cercana. Drones volaron por encima, perros olfatearon el suelo, se levantaron tiendas forenses. Las cámaras capturaron cada momento. Y, sin embargo, cuando el polvo se asentó, los funcionarios admitieron discretamente: no se encontró nada significativo. El patrón planteó preguntas inquietantes. ¿Eran estas búsquedas esfuerzos de investigación genuinos? ¿O eran gestos simbólicos diseñados para crear la apariencia de progreso? ¿Era Bruckner realmente un sospechoso o era un sustituto, un nombre para llenar el silencio, para mantener viva la atención pública mientras los fallos más profundos seguían sin abordarse? Los fiscales alemanes han ofrecido poca claridad. Cuando se les presionó para obtener detalles sobre las pruebas que les llevaron a Bruckner, respondieron con declaraciones vagas y evasivas.
Actualmente no hay perspectivas de procesamiento, admitieron en 2024. Esa única frase lo reveló todo. Si no había un camino hacia los cargos, ¿por qué nombrarlo en absoluto? ¿Por qué arrebatar el caso a Portugal y dejar de lado la cooperación británica solo para no entregar nada? El problema más profundo no era simplemente la falta de resultados, sino la forma en que Alemania asumió el control. Realizaron búsquedas en suelo portugués sin establecer un grupo de trabajo conjunto o una supervisión transparente. La policía portuguesa, los custodios legales del caso, se vieron reducidos a observadores simbólicos. Las agencias británicas, mientras tanto, se mantuvieron a distancia. Alemania se mantuvo sola, declarando autoridad pero reteniendo la rendición de cuentas. La ironía es punzante. En teoría, la participación de 3 naciones debería haber fortalecido la investigación. Recursos compartidos, inteligencia compartida, responsabilidad compartida. En cambio, se fracturó en un triángulo de sospecha, ego y autointerés político. Portugal, debilitado por sus primeros fracasos, perdió credibilidad. Gran Bretaña, mientras controlaba la narrativa, se negó a compartir datos críticos. Y Alemania, interviniendo con una promesa de resolución, produjo teatro en lugar de justicia. La verdad forense siguió siendo esquiva. El pasado criminal de Bruckner era vil, su proximidad a Praia da Luz en 2007, sospechosa. Pero la sospecha no es prueba, y la prueba es el alma de la justicia. Sin ella, Bruckner no es ni culpable ni inocente. Existe en una especie de limbo legal lo suficientemente culpable para los titulares, no lo suficientemente culpable para los cargos. Un sospechoso de nombre, no de ley. Para el público parece manipulación. Cada búsqueda de alto perfil, cada declaración confiada, alimenta la ilusión de que el caso está vivo, que las respuestas están cerca. Pero bajo el espectáculo yace la parálisis. Sin acusaciones, sin cargos, sin justicia. Solo un ciclo de anuncios que reavivan el interés, solo para desvanecerse en el silencio nuevamente. Esto no quiere decir que Bruckner sea inocente. Su historial es horripilante. Su presencia en el Algarve no puede ignorarse. Pero la justicia no puede sobrevivir solo con sospechas. Si Alemania tuviera las pruebas, los cargos se habrían presentado hace mucho tiempo. Si no las tiene, entonces mantenerlo en el centro de atención sin una resolución no es investigación, es una actuación. Y así, el papel alemán en esta historia se refleja en los anteriores. Portugal falló en la escena, Gran Bretaña controló la historia, Alemania produjo el espectáculo, cada nación hizo algo. Sin embargo, ninguna hizo lo más importante, entregar la verdad. Si la contribución de Alemania fue el espectáculo, entonces la mayor tragedia de este caso puede ser cómo las pruebas reales fueron ignoradas, enterradas o desestimadas. Una y otra vez, cuando surgían hechos que podrían haber reformulado la investigación, no se persiguieron. En cambio, se trataron como amenazas a la narrativa cuidadosamente elaborada de que Madeleine había sido secuestrada por un extraño sin rostro y nada más. Entre los momentos más impactantes estuvo la llegada de 2 perros rastreadores británicos especialmente entrenados, expertos en detectar sangre humana y el olor a descomposición humana. Su reputación era impecable, sus registros reconocidos internacionalmente. Llevados a Portugal, se les soltó para buscar en apartamentos, vehículos y propiedades relacionadas con el caso. Sus hallazgos fueron escalofriantemente precisos. Ambos perros alertaron fuertemente en solo 2 lugares: el apartamento 5A, donde Madeleine fue vista por última vez, y el maletero de un coche de alquiler Renault Scenic, contratado por los McCann semanas después de su desaparición. Ningún otro apartamento provocó una reacción. Ninguno de los otros coches fue marcado. No hubo alertas en la casa de Robert Murat, un hombre entonces sospechoso. Solo el apartamento de los McCann y su vehículo de alquiler. En la mayoría de las investigaciones,
Tales alertas específicas habrían provocado un seguimiento inmediato, una segunda ronda de pruebas forenses, nuevas entrevistas, una nueva reconstrucción del cronograma. Aquí fueron ignoradas. La respuesta no fue urgencia, sino incomodidad. Kate y Jerry McCann cuestionaron públicamente la fiabilidad de los perros. Kate, en particular, hizo un comentario que a muchos les resultó extraño. Preguntó si era posible que un perro detectara el olor a muerte de un cuerpo que había sido retirado meses antes. Superficialmente, sonó a escepticismo, pero para otros pareció algo más. Una admisión inadvertida de que un cuerpo había estado allí. Para unos padres aferrados a la creencia de que su hija estaba viva, era una hipótesis macabra de expresar, demasiado específica, demasiado defensiva y demasiado reveladora. Y sin embargo, ni las autoridades portuguesas ni las británicas trataron las alertas de los perros como pistas centrales. No hubo un reexamen exhaustivo del apartamento 5A. No hubo pruebas forenses específicas en el Scenic. Las muestras de ADN recogidas fueron ambiguas y posteriormente consideradas no concluyentes, pero incluso eso no tenía por qué ser el final. Años después, el Dr. Mark Perlin, un experto forense de renombre mundial en interpretación probabilística de ADN, ofreció volver a analizar las muestras utilizando un software avanzado capaz de extraer claridad de pruebas degradadas. Incluso prometió hacerlo de forma gratuita. Su oferta fue innovadora. Un solo algoritmo podría potencialmente confirmar o excluir coincidencias críticas que los métodos tradicionales no habían logrado resolver. Pero su oferta fue ignorada. Ni la familia McCann ni los fiscales alemanes respondieron, sin cooperación, sin explicación, solo silencio. En cualquier investigación legítima, una oportunidad gratuita para refinar los resultados de ADN se aprovecharía de inmediato. Aquí se dejó marchitar. ¿Por qué? Porque cuando las pruebas encajaban con la narrativa del secuestro, se amplificaban. Cuando desafiaban esa narrativa, se dejaban de lado. Las alertas de los perros, el desliz de Kate, la promesa de un análisis de ADN de vanguardia, cada una era una oportunidad para profundizar. Cada una fue desestimada. Lo que surgió fue un patrón. Se temía a la ciencia, no se la adoptaba. La verdad era un pasivo cuando corría el riesgo de desestabilizar la historia que las instituciones poderosas necesitaban mantener. El resultado fue una especie de ceguera investigativa. Los hallazgos más tangibles y empíricos del caso, las alertas en el 5A y el Scenic, fueron despojados de su peso. En cambio, se animó al público a seguir persiguiendo la imagen de un hombre misterioso que desaparecía en la noche, sin dejar huellas dactilares, sin ADN, sin pisadas, sin testigos. Una narrativa tan limpia que era casi estéril, pero que convenientemente protegía a los más cercanos a Madeleine. Tomada individualmente, cada pieza podría ser desestimada como no concluyente. Los perros no son pruebas judiciales. Un comentario extraño de una madre puede ser dolor, no culpa. El análisis de ADN puede ser complejo, pero tomadas en conjunto, el patrón es inconfundible. Este no fue el comportamiento de investigadores persiguiendo la verdad. Este fue el comportamiento de instituciones gestionando riesgos, protegiendo reputaciones y salvaguardando una historia demasiado delicada para perturbar. Y en ese silencio, la posibilidad de justicia fue sofocada. La evidencia no se perdió, fue abandonada. Si la evidencia fue silenciada, entonces los testigos guardaron un silencio casi antinatural. La noche en que Madeleine desapareció, los McCann cenaban con 7 amigos cercanos en el Resort Ocean Club. Se les conoció como los Tapas 7. Juntos, formaron el último círculo de adultos que vieron a Madeleine con vida. En cualquier investigación seria, sus declaraciones, recuerdos y cooperación habrían sido vitales. Sin embargo, durante 17 años, lo que destaca no es lo que dijeron, sino lo que nunca tuvieron que volver a decir. Desde el principio, aparecieron inconsistencias en sus relatos.
Algunos afirmaron que la cena comenzó alrededor de las 8:30 p.m. Otros sugirieron horarios diferentes. Las historias entraban en conflicto sobre quién dejó la mesa para revisar a los niños, a qué horas y por cuánto tiempo. Jane Tanner informó haber visto a un hombre cargando a un niño a las 9:15 p.m. Sin embargo, ninguno de los otros en la mesa, sentados a pocos metros, lo notó. Incluso Jerry McCann, que acababa de regresar de revisar a Madeleine aproximadamente a la misma hora, no vio tal figura. Las contradicciones se acumularon, pero sin anclajes forenses sólidos de la escena del crimen, la policía tenía poco con qué contrastar estos testimonios. Para 2007, los investigadores portugueses propusieron una solución simple: una reconstrucción completa. Traer a los Tapas 7 de vuelta al resort. Recorrer el cronograma. Clarificar quién se movió dónde y cuándo. Era un procedimiento estándar en casos complejos. Pero el grupo se negó. Citaron trauma, riesgos legales y acoso mediático. Sin poder legal para obligarlos, la solicitud se desvaneció silenciosamente. Esa negativa debería haber encendido las alarmas. En la mayoría de los casos de desaparición de niños, la cooperación de los testigos se considera un deber. Aquí se permitió el silencio. En los años que siguieron, el silencio se endureció. Ningún miembro de los Tapas 7 ha sido reentrevistado por las autoridades alemanas, a pesar de su afirmación de liderar el caso desde 2020. Los británicos los etiquetaron como solo testigos, y Portugal, bajo presión, se echó atrás. Sus declaraciones originales, conflictivas, imperfectas e incompletas, permanecen congeladas en el tiempo. Sorprendentemente, ninguno de ellos ha revisado, retractado o contradicho públicamente sus relatos. Durante casi 2 décadas, su historia ha permanecido uniforme, como un guión ensayado demasiadas veces. David Payne, uno de los miembros del grupo, hizo una vez una declaración que parecía resumir su enfoque colectivo. Este es nuestro asunto. Todos los comentarios pasan por Jerry. Superficialmente, era una súplica por privacidad, pero la frase tenía un peso más profundo. Sugería una estrategia coordinada, una determinación de que solo una voz, la de Jerry, hablaría, y que el resto mantendría la línea. Esa línea nunca se ha roto, sin filtraciones, sin confesiones anónimas, sin revelaciones nocturnas, solo silencio, y las autoridades lo permitieron. Ningún fiscal obligó a un nuevo testimonio. Ningún juez exigió declaraciones juradas años después. Ningún grupo de trabajo internacional insistió en presionarlos de nuevo. Es como si 3 naciones, Portugal, Gran Bretaña y Alemania, acordaran tácitamente que reabrir el caso de los Tapas 7 sería demasiado desestabilizador. Mejor dejar que su silencio perdure, incluso si eso significaba dejar una de las preguntas centrales del caso sin respuesta. En la mayoría de los casos criminales, la memoria es fluida. Los testigos cambian sus relatos. Los detalles se modifican con el tiempo. Surgen discrepancias. Eso es normal. Lo que no es normal es el silencio uniforme de 7 personas durante casi 20 años. Es una anomalía en la historia legal y puede ser la pista más ruidosa de todas, porque el silencio, cuando es protegido por las instituciones, se convierte en un escudo, y los escudos se construyen para proteger algo que vale la pena ocultar. Así que nos queda la pregunta ineludible: si realmente no hay nada que ocultar, ¿por qué ha durado tanto el silencio? ¿Por qué, después de 17 años, ninguno de los Tapas 7 ha sido forzado a sentarse en una habitación, bajo juramento, y a recorrer paso a paso esa noche? ¿Por qué los gobiernos que dicen buscar justicia nunca lo han exigido? La respuesta puede ser tan inquietante como simple. A veces, el silencio no es ausencia. A veces, es diseño. Para entender por qué el caso Madeleine McCann sigue sin resolverse después de 17 años, uno debe mirar no solo las pruebas y los testigos, sino las instituciones que enmarcaron toda la investigación.
Detrás de los fallos en la escena del crimen y los testimonios silenciados yace una verdad más profunda. Este caso se volvió político casi desde el momento en que comenzó. Y una vez que la política entra en un tribunal, rara vez sigue la justicia. Portugal ya tenía cicatrices antes de que Madeleine desapareciera. En 2004, el país había enfrentado otra tragedia infantil: la desaparición de Joana Cipriano, de 8 años. Su madre y su tío confesaron, pero fotografías que mostraban el rostro magullado de la madre provocaron acusaciones de que las confesiones habían sido forzadas bajo coacción. Un oficial fue condenado posteriormente por falsificación de documentos oficiales. El daño ya estaba hecho. La policía y el sistema de justicia de Portugal fueron tildados, a los ojos de muchos, de poco fiables. Ese legado resurgió en 2007, cuando los investigadores portugueses consideraron teorías alternativas, incluida la posibilidad de que Madeleine hubiera muerto en el apartamento. La prensa británica utilizó el caso Cipriano en su contra. Los titulares los acusaron de incompetencia, incluso de brutalidad. Bajo esta presión, las autoridades portuguesas cambiaron de rumbo. A finales de 2007, el liderazgo cambió y las pistas iniciales críticas, como las alertas de los perros detectores de cadáveres y los cronogramas inconsistentes de los testigos, fueron discretamente minimizadas. Esto no se trataba simplemente de la dirección de la investigación, se trataba de soberanía. Una fuerza policial nacional se vio acorralada por el escrutinio internacional, incapaz de seguir caminos incómodos sin arriesgar repercusiones políticas. En efecto, Portugal cedió el control, retirándose al segundo plano mientras otras naciones y sus narrativas ocupaban el centro del escenario. Las batallas no terminaron ahí. En 2008, después de ser apartado de la investigación, un investigador portugués publicó un libro que sugería que Madeleine había muerto en el apartamento y que su cuerpo había sido escondido. Los McCann lo demandaron, alegando daño a la reputación. Al principio, los tribunales portugueses les dieron la razón, prohibiendo el libro e imponiendo sanciones económicas. Pero la lucha escaló al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2021, el tribunal falló a favor del autor, afirmando su derecho a la libre expresión en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo. La sentencia no fue un respaldo a su teoría, pero fue un recordatorio contundente. La verdad no puede ser silenciada por la reputación. La ironía era punzante. Portugal, presionado para silenciar sus propias voces, tuvo que ser corregido por un tribunal supranacional. Mientras tanto, Gran Bretaña profundizó su control narrativo. Figuras políticas intervinieron directamente. Asesores de medios controlaron los mensajes y el Ministerio del Interior se negó a ser transparente. Su negativa a divulgar datos clave, registros telefónicos, extractos bancarios, expedientes médicos, bloqueó efectivamente a Portugal para que no siguiera líneas de investigación que podrían haber reformulado el caso. En cambio, la influencia británica enmarcó la desaparición como una crisis humanitaria global. En 72 horas, los McCann estaban dando entrevistas en la BBC, Sky y la CNN. Las donaciones se vertieron en el fondo Find Madeleine. Lo que debería haber sido una investigación forense se transformó en una campaña mediática global. Y las campañas tratan de imagen, no de verdad. Alemania, por su parte, ofreció un último giro. Al nombrar a Christian Bruckner como sospechoso, pero no lograr acusarlo, preservaron la ilusión de progreso. Cada pocos meses, una nueva búsqueda, un nuevo anuncio, un nuevo titular reavivaba la atención pública. Pero bajo el espectáculo, nada se movía. Sin acusaciones, sin juicios, solo un sospechoso en el limbo, lo suficientemente útil para ocupar titulares, demasiado débil para soportar un tribunal. Y así se revela el patrón. Portugal gestionó mal el comienzo. Gran Bretaña controló la narrativa. Alemania orquestó la actuación. Juntos crearon un ciclo en el que la verdad nunca fue el objetivo.
Cada gobierno actuó para protegerse a sí mismo, su reputación, sus ciudadanos, sus instituciones. La justicia para Madeleine era secundaria. Quizás, de forma tácita, nunca fue la prioridad en absoluto. 17 años después, el resultado es claro. Nadie ha sido condenado. Ninguna prueba definitiva ha sido puesta a prueba hasta sus límites. Los testigos permanecen sin ser desafiados. Los archivos permanecen sellados. Madeleine McCann ya no es solo una niña desaparecida. Se ha convertido en un símbolo de cómo la óptica política, la burocracia legal y la gestión mediática pueden sofocar la verdad. Y ese es el legado. Una niña desapareció, pero su caso se hizo demasiado grande, demasiado delicado, demasiado político para resolverse. Lo que queda es una pregunta inquietante. ¿Este fracaso nació de la incompetencia o fue una decisión? Porque a veces, el silencio no es lo que queda cuando la verdad se pierde. A veces, el silencio es la estrategia misma.